agroecología, de que la agroecología es una ciencia, es una práctica, es un movimiento. Así que charlamos un poquito con Marcelo. Como bien decía, yo en este momento estoy en la Universidad de Salta. eh, y quería un poquito hablar de las problemáticas que tiene el sector agropecuario hoy y después contarles lo que es la agroecología y el marco conceptual que vemos que nos ha ayudado muchísimo para, en especial, la formación. Durante estos últimos 6 años, fui asesor del gobierno de Formosa, del Ministerio de Educación, y hicimos que todas las escuelas, 13 escuelas de Formosa, lograran la autosuficiencia con productos agroecológicos. La verdad que una experiencia hermosa hasta el año pasado. Decirles que este año, y a partir de crear la dirección de 16 grupos de cambio rural que teníamos en todo el país, 16 grupos, todos conocen Cambio Rural, son 8 o 10 productores, donde el Estado le paga un técnico para acompañarlo. Había 16 grupos agroecológicos, y en 2 años superamos 30, superamos 60, superamos 90, superamos los 100, superamos los 120, estamos en 170 grupos de cambio rural, son más de 1.500 productores, son más de 200.000 hectáreas, y ahí lo que nos está pasando es la falta de formación de técnicos. Nos está faltando en todos lados muchos técnicos para acompañar a estos productores que quieren hacer agroecología. Decirles que con el trabajo que veníamos haciendo con Marcelo, desde Renama, también impulsamos los municipios. Tenemos 100 municipios que fomentan la agroecología en el país. Equivalen más o menos, tienen una población de 6.600.000 habitantes. Y también fuimos porque esto se tiene que enseñar en las facultades, así que de las 33 facultades que tenemos en el país de agronomía, hace un año le presentamos una propuesta de trabajar en nodos agroecológicos territoriales, y de los 33 hoy estamos trabajando con 16 facultades. Así que ayer, estuvimos recorriendo campos de productores agroecológicos acá en Salta. Hoy tuvimos una jornada con el decano. La semana pasada estuve en Paraguay haciendo lo mismo, un poquito saliéndome del esquema nacional, y la semana anterior en Uruguay, porque son experiencias que venimos realizando hace muchos años. Decirles que el Instituto Nacional de la Yerba Mate, con sus 13 técnicos y 800 productores que asesoran, los estamos formando en agroecología. O sea, una gran demanda de avanzar en agroecología. Así que, ¿por qué es esto que hay tanta demanda? Yo voy a empezar a compartir el PowerPoint. Y como no les iba a mostrar nada de la dirección, me parecía interesante que sepan esto que está pasando, todas estas formaciones que se están dando, y la importancia que está teniendo la agroecología. Entonces, si se lo está pensando en las escuelas, se lo está pensando en las facultades, se lo está pensando en todos los niveles, es muy importante que los niveles medios. Formosa tiene una ley de política pública provincial donde tienen que tener contenidos en primaria, en secundaria y en los terciarios, agroecología y biodinámica, que es algo un poquito más superador. Bueno, comentarles para introducirlos, ¿por qué? ¿Por qué la agroecología va tomando tanto cuerpo? Porque venimos de un modelo, de una forma de hacer agricultura como es esta foto, o esta foto, donde cuando estudiamos, los que hicimos agronomía, nos recibimos de técnicos, de ingenieros agrónomos, esto nos parecía que era lo que teníamos que lograr. Era todo un cultivo de una misma especie, que lo habíamos visto que es el más rentable. Entonces, qué mejor que poder lograr, en este caso soja, todo un cultivo parejo, lindo, sin un yuyito,
porque el yuyito me va a sacar un poco de agua, va a competir. Una idea que se fue pensando que tiene que ver con un paradigma que estamos dejando de lado. Estamos dejando de lado el paradigma de la modernidad, el paradigma que estuvo basado en Newton, que estuvo basado en Darwin, que nos hizo una formación muy lineal y que en este caso, en la agricultura, nos hizo enfocarnos mucho en los márgenes brutos. Entonces, cuando uno se enfoca en los márgenes brutos, acá dice, bueno, ¿qué cultivo es el que me da más plata? Maíz, trigo, cebada, girasol. Y bueno, como la soja es un cultivo muy aguerrido, que se adapta mucho, que el país ha potenciado su exportación y habitualmente ha sido la que mejores márgenes brutos tenía, la mayoría de los productores, por diferentes motivos, se ha inclinado a muy poquitos cultivos, a muy poquita diversidad. Se inclinó por estos de más renta, pero el campo, en algún momento hay que descansarlo, hay que pararlo, hay que recuperarlo, hay que nutrirlo. Y pensamos que la nutrición era a través de los fertilizantes. Y con el tiempo, desde la agroecología, nos dimos cuenta que con los fertilizantes mantenemos los rendimientos, pero no hacemos fertilidad. Y la clave para mantener con salud los sistemas es volver a tener fertilidad, volver a tener salud. Entonces, esta mirada que nos hace pensar en los márgenes brutos individuales, perdió de vista lo complejo que es trabajar en una escuela, por supuesto, pero también lo complejo que es trabajar con la naturaleza, ¿no? Entonces esto que nosotros vemos y que nos parecía que era muy lindo, era un modelo muy simplificado, nada más de un solo cultivo, que tengo que matarle todos los yuyos, que tengo que fertilizarlo, tengo que tratar de ver qué precisa para comer esa planta, en vez de pensar qué precisaba el suelo para estar vivo con salud. Todo eso nos ha traído bastantes problemas, esa mirada de todo limpio a un solo cultivo, y ese es el cambio de paradigma que tantas veces se menciona. Este paradigma que estamos dejando atrás, el de la modernidad, el de Newton, el de Darwin, separaba mucho en la competencia, en la adaptación del más fuerte. Y resulta que la física, primero con Einstein, hablando de la relatividad, que todo es muy relativo, después la física cuántica diciendo que todo es vacío, y después los nuevos modelos como la teoría de cuerdas, estamos hablando del último que está en física, empiezan a ver que una cosa está dentro de la otra, que cuando tocamos algo se mueve todo. Ayer un productor hablaba de estar manejando una mesa con muchas patas y estar haciendo un equilibrio dinámico, ¿no? Es una teoría que habla del cohabitar, de que en una selva hay muchísimas especies que se ayudan, que se acompañan, que crecen todos. Por lo tanto, este nuevo paradigma que se llama el paradigma sistémico, paradigma holístico, hace que tengamos que aprender de las relaciones que tienen los componentes que ponemos en juego, la escuela, cómo se organiza, la comunidad, cómo se organiza, y tenemos que pensar también en el otro, y esto hace a la solidaridad, el tener presente al otro, y al otro puede ser el suelo, puede ser una planta, puede ser un animal, porque cuando vamos entendiendo más la complejidad, vamos a poder entender las relaciones y las formas de poner los componentes y lograr las propiedades emergentes de los sistemas. Y ahí, cuando hablamos de propiedades emergentes, resulta que en la biología, en la naturaleza, 2 más 2 hay veces que puede ser 5, 6. Y esas son las propiedades emergentes. Ese es el nuevo paradigma. El paradigma no habla de sustancia, sino que habla de energía. Pero no energía como caloría. Habla de energía como vitalidad. Fíjense que las nuevas empresas, esto ya lo ven, y no se paran en la acumulación de bienes, se paran en la acumulación de energía, como sea. La empresa que más alquileres pone en juego en el mundo es Airbnb, y no tiene ni una propiedad.
alquila la propiedad de otros. La empresa que más vende es Mercado Pago, no tiene productos. Otra de las empresas que en pandemia han crecido tanto y que son empresas que han conquistado el mundo, que tienen gran poder, Amazon, ¿no? Contenidos. Entonces, es difícil de entenderlo, pero los insto a un esfuerzo por entender que la salud, lo que quiero a alguien, la empatía, el, el pensar en el otro, el analizarme qué hago, cómo me comporto, es parte del nuevo paradigma para la formación, para la educación es vital. Es vital, y seguramente que esto todos lo tienen en la cabeza, que el trabajo grupal, el trabajo en red, es lo que tenemos que tratar y empezar a mirar y generar comunidad. Quizás no tantos ciudadanos. Esto el otro día estábamos en el Congreso de Salud Socioambiental en Rosario y hablaba el cacique Dieguita y mencionaba la diferencia entre ser comunidad, ser comunales y ciudadanos, ¿no? Que los ciudadanos muchas veces tenemos derechos y obligaciones, muchas veces no se cumplen nuestros derechos, pero sí todas las obligaciones y muchas veces los derechos, y el Estado, que es necesario, pero hay veces que el Estado también ha sido para forjar esto de las obligaciones y los derechos. Estamos viviendo un momento, ¿no? Bravo, con la justicia, con una justicia que tiene distintas varas. Entonces, todo este paradigma que estamos dejando atrás tiene que ver con esto, con crisis. El cambio de paradigma nos genera una gran crisis. Crisis climática, crisis financiera, crisis del agua, crisis de representación, crisis de gobernanza. Y ante eso, esto no se cambia de un día para el otro, un paradigma tarda 400, 500 años. Así que está bueno para mí saber que estamos atravesando esto y que esta crisis es parte de todos, no es solo de Argentina, ¿no? Así que cada uno desde cada lugar, cuando compra algo, cuando piensa cómo se alimenta, cuando piensa cómo produce, cuando piensa cómo enseña, cómo hace, qué actos tiene, también está construyendo y acercándose, si quiere, a entender el nuevo paradigma. Así que con esta introducción, contarles que el país, con esta mirada de los márgenes, hizo que, miren, en el año 70 teníamos esta cantidad de cultivos, en el 96 empieza a crecer soja, empieza a crecer maíz, fíjense que se van achicando estos. En el 2001 siguen creciendo estos dos cultivos, ya ocupan el 50%, y en el 2017, 2018, el 70% es de maíz y soja. Y uno va a Santa Fe, va a Córdoba, y dice, ¿qué tenés en el campo? ¿Qué estás sembrando? Y la mitad maíz y la mitad soja. Ah, bien. ¿Y el año que viene qué vas a hacer? Y donde había maíz voy a hacer soja, y donde hacía soja voy a hacer maíz. Y el otro año, ¿y hace cuánto que haces eso? Y estamos hace 10, 15, 20, 25 años así. No hay posibilidad que los suelos se recuperen de esa manera. Como les dije, los fertilizantes no son la salida. Este modelo que enseñamos todos los días, los que antes estábamos en el modelo convencional, decirles, miren, esto es este mapita que les muestro, y ven ahí a la derecha, es el Censo Nacional Agropecuario 1988 acá, la cantidad de establecimientos que teníamos, 421.221, y al 2018 nos encontramos con 249.000, una pérdida de productores, de establecimientos del 41%, todo lo que ve en rojo, La Pampa, perdió el 50% de los productores, de los establecimientos agropecuarios. El mejor suelo en estos 20 y pico de años, ¿no? No podemos hablar de un modelo exitoso, no podemos hablar de arraigo, no podemos hablar de sostener la gente en su territorio si está pasando esto. Y esto es un modelo, ese modelo de todo limpito, de que mato todo, y hay veces que también mato a las comunidades, los pueblos que quedan vacíos, los establecimientos también, después aparece como consecuencia el robo.
que no se pueden tener animales, bueno, todo lo que ustedes conocen muchísimo, ¿no? Decirles que estos datos, ¿no?, hacen que pase lo mismo con tambo, con leche. Hemos perdido el 54% de los establecimientos lácteos. Y hace que en la pandemia pudimos ver cómo había pueblos que no tenían alimentos. Y decirles que en el año 2000, para que ustedes vean que esto tiene una historia, con la cátedra de agroecología de la Universidad de La Plata, yo en ese momento era director de producción de Tres Arroyos, del municipio, y ahí hicimos un libro, el primer libro de agroecología, que se llamaba El camino hacia una agricultura sustentable. No había libros digitales en ese momento, nos costó un montón de laburo la guita para poder imprimir los ejemplares, no sé, 4.000, 5.000, que ahora sí están disponibles y están en forma gratuita, si a alguno le interesa, está súper vigente. Y yo escribí el caso, los desafíos de una gestión municipal sustentable, el caso Tres Arroyos, capítulo 24 creo que era. Y ahí nos llamaba la atención, Tres Arroyos, capital del trigo, que nos llamaba la atención que en los años 90 hacer una hectárea de trigo costaba $100, y que pasaron 10 años y costaba el doble hacer una hectárea de trigo. Y este gráfico lo pongo porque en ese momento lo discutíamos, y en ese momento el Colegio de Ingenieros casi me hace juicio, ¿no? Y bueno, está en los diarios ahí de Tres Arroyos lo que pasaba. Y decíamos que de seguir así, en el 2015 iba a valer $300 una hectárea de trigo. Vino el 2015 y valía $400, o sea que todavía era más alto. Y hoy es $600. Y ustedes dirán, bueno, todo subió. Sí, pero también subió el dólar. Pero decirles que si antes, con $100, sacábamos 2.500, 3.000 kilos, si ahora el productor invierte 600, tendría que estar sacando 15.000 kilos. Y cuando vamos a las revistas, y yo trabajaba mucho con esta revista, Márgenes Agropecuarios, y este cálculo que la última vez que lo hicimos fue ahí en el 2019, resulta que el promedio de los últimos 5 años era 3.900 kilos, 4.000. ¿Y cómo si ahora estoy invirtiendo 6 veces más, voy a sacar ni el doble? Bueno, decirles que uno mira los ensayos y con suerte en los mejores lugares 6.000, 7.000 kilos se puede sacar, pero no llegamos a los 10.000. Entonces, estoy arriesgando 400, 500, $600 para sacar un poquito más. Y cuando viene de seca, como el año que pasó, ¿quién me devuelve todos los dólares que puse? Y esto, que lo hicimos ahí para cuando vino la guerra Rusia-Ucrania. Acá tienen la línea, acá abajo, del precio del trigo, del girasol, del maíz. Ven que subió. Pero miren los precios de los insumos, de la urea, del fosfato diamónico. En un momento hicimos un cálculo. Hicimos con la revista Márgenes Agropecuarios, mes a mes, año a año, el precio del trigo y el precio de la urea. Y cada vez que subía el trigo, subía la urea. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿La urea está hecha con trigo? Y por ahí bajaba el gasoil. Entonces, eso nos lleva a una reflexión, que los precios de los insumos tienen que ver con la posibilidad que tienen las empresas de cobrar el mayor precio que se pueda. No tiene una relación costo-beneficio, costo y un poco de beneficio. Es costo más todo el beneficio que pueda sacar. Entonces, una agricultura que se basa para tener su fertilidad, su control de plantas espontáneas en insumos químicos, sabemos que siempre vamos a estar en un margen muy cortito. Y si a su vez se suma el cambio climático, la crisis, la seca, es muy inviable y pasa esos números de perder la mitad de los productores. Entonces, en la formación de los chicos, ¿hacia dónde los vamos a orientar? A lograr esos excesivos rendimientos que no se logran nunca con un alto costo, donde vamos a tener que invertir y arriesgar un montón de plata, o vamos a ir a un esquema con estética de salud, una estética distinta, ¿no? Una estética que está vinculada a la naturaleza y no tanto a la artificialización. Así que esa es una de las cuestiones, porque no entender la naturaleza
hace que les muestre este gráfico, que en el 1995 no había ninguna maleza o planta espontánea resistente al glifosato y a la mayoría. Pero ya en el 96 aparece el yuyo colorado, el Amaranthus quitensis, que se para el tipo y dice, yo les resisto al glifosato. Y pasan unos años y aparece el sorgo alepo resistente. Y pasan 3 años y aparece el ryegrass, el lolium. Primero el anual, después el perenne. Después empezamos a encontrar avena fatua. Y en poquito tiempo, al año 2018 había 32. Al año 2022 había 44 malezas resistentes. Y si seguimos en esta lucha, en esta pelea, ¿qué pasará? Cada vez vamos a tener más plantas espontáneas resistentes, porque ¿cuál creen que ha sido la solución de este modelo, de esta forma de entender la ciencia? Agregale más. Si usabas 2 litros y lo usabas al 48, usalo al 62. No, ya con 2 litros no anda más, vamos a 3 litros, vamos a usar 4. El doble golpe. Hay otras ventanas de aplicación, pongámosle 2,4-D, pongámosle esto, pongámosle lo otro. ¿Y ahí cómo hacemos para medir la toxicidad? Cuando estamos haciendo una mezcla de principios activos más coadyuvantes, que en el caso del Roundup eran más peligrosos los coadyuvantes que el principio activo. Tal es así que el grupo de Francia de Seralini le ganó el juicio a Monsanto, demostrándole que los coadyuvantes eran más tóxicos. Y eso hizo que en la fórmula de Roundup de Francia no se puedan usar más esos coadyuvantes. Pero saben una cosa, que en el resto del mundo se siguen usando esos coadyuvantes porque son más baratos, incluido Argentina. Entonces, como la solución que encontramos es tratar de darle pelea a la naturaleza y hay cada vez más toxicidad, Argentina pasa de 100 millones de litros, acá lo ven a la izquierda, en el año 96, pasaron unos añitos, duplicamos el uso, pasaron unos añitos, triplicamos, cuadruplicamos, quintuplicamos, superamos los 500 millones de litros de agroquímicos. Somos el país que tiene más litros por cabeza del mundo. Y esto está en el ambiente, ¿eh? Esto todos los años. Y a su vez, si por ahí no les preocupa tanto la salud, pero por ahí les preocupa más la situación del país, sepan que casi todos estos productos, la mayoría se importan. Por lo tanto, generan demanda de divisas. Hemos hecho un trabajo con el Ministerio de Economía, creo que en el 2021, 2022, cada vez que había una corrida cambiaria, cada vez que querían devaluar, las empresas importaban más agroquímicos. Impresionante, ¿eh? Sí, me acuerdo cuando empezamos con la dirección, que hablábamos con Basterra, con el ministro, y le decía, está subiendo muchísimo, que a mí me avisaban que estaban subiendo la importación, y bueno, y esa era una movida para que devaluemos, ¿no? Y en la medida que se devalúa, ustedes saben lo que pasa con eso. Pero no solo ese problema de tener tantos litros de sustancias que son sidas, que matan vida, que son plaguicidas. Aparte de todo eso, el INTA nos dice que estamos perdiendo de la pampa entre el 30 y el 50% de la materia orgánica, la fertilidad. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se recupera eso? Estamos exportando suelos. Y esto, que es una foto de ahí de Lincoln, del grupo ahí de trabajo, donde los suelos ven a la derecha todo inundado, porque los suelos se compactan, porque van perdiendo vida, ya no respiran más o respiran poco, y entonces se encharcan. ¿Y cuál es el reclamo nuestro? Hagan zanjas, hagan canales, precisamos drenaje, precisamos puentes, precisamos que el agua salga de nuestra cuenca, que vaya al río, que vaya al mar, y es agua dulce, ¿eh? Vengo de Uruguay hace 15 días y ya no tienen agua, están tomando agua salada. Hay que lavar la ropa con agua salada. Hoy, hace un rato, esta mañana en la facultad, una chica me mostraba así, me decía el pelo, lo que debe ser, sí, lavarse el pelo con agua salada, convivir todo el tiempo con agua salada, ¿no? Y eso era algo que se podía prever. La cantidad de eucaliptus y de pinos están en el 6% de su superficie, que uno diría es baja. Sin embargo, se ha chupado todo el agua.
Y vengo de un departamento, que sería una provincia en Paraguay, donde tienen el 23% de forestación. Y ya sus ríos no tienen más peces, no se pesca, antes se pescaba. Los pozos, nos decían los intendentes, que año a año aumentan de a 100 metros hacia abajo, y guarda con quedarnos sin agua, y guarda que todos estos productos se lixivian. Y hemos visto con la Universidad Nacional de La Plata, con el equipo de Limisa, que tenemos glifosato y atracina en las nubes y en la lluvia en la ciudad de La Plata, en el centro. También Paysandú midió lo mismo en Uruguay. Y bueno, porque después de la inundación, los suelos se compactan, el agua queda arriba, va siguiendo el gradiente de pendiente, y después viene la sequía. Y pasa esto es en Juárez, donde ese lote a la derecha de maíz, pueden ver que estuvo inundado con soja, y todo el rastrojo de soja vino con el agua que fue drenando hacia la izquierda, y se quedó pegada contra el alambrado. Ahí de cabezones hicieron maíz que no llegaron ni a cosecharlo. Esto es Córdoba, la zona de Elia María, el sur de Córdoba, siembra directa. Siembra directa es bárbara, pero con suelos vivos. La siembra directa vino para proteger el suelo, no para que lo llenásemos de agroquímicos y que entonces su rastrojo no lo puedan sostener y se vuelen y terminen tirando los alambrados. Esto es Gualeguaychú, un campo que empezamos a trabajar con Renama. Ahí en Gualeguaychú, miren las cárcavas que se genera este productor, Juan Pablo Open, de 2.200 hectáreas, más o menos, yo no lo alcanzo a ver. Tenía 800 hectáreas arrendadas, ahí estamos en el primer año, y ahí el compromiso ambiental de Gualeguaychú. Y empezamos a hacer una transición de 100 hectáreas por año, y hoy ya ha descontado el arrendamiento, o sea que ha tomado para hacer ganadería, que es lo que más está haciendo él. Creo que ya hay unas 600, 700 hectáreas que pasaron a agroecología, ¿no? Decirles que esto lo pueden hacer en las escuelas, que cuando hacemos un barbecho químico, cuando hacemos la aplicación de glifosato, afecta en forma subletal, o sea que no las mata, pero afecta la dinámica de las lombrices. Y esto es una tesis doctoral que hizo la Facultad de La Plata en uno de los campos de Juárez. Este es el alambrado acá. A la izquierda los vecinos. En un campo encontramos 3 lombrices con el mismo muestreador, en otro 5, en otro 3. Y ya cuando nos alejábamos 2 metros ya había 8, 4, 7. Cuando nos alejábamos 10 metros ya había 8, 16, 19. Y nos alejábamos 40 metros y ya había muchas más lombrices. Y bueno, hay muchos trabajos científicos que nos dicen que sobre la población de lombrices, glifosato y esos principios lo afectan mucho, ¿no? Y no sé si lo saqué acá, pero hicimos un trabajo también con la facultad donde encontramos a más de 500 metros hasta 10 principios, 9 principios activos de los vecinos. Y eso hace que tengamos un efecto de subclínico en la producción, más o menos con una pérdida de unas 60 hectáreas en ese campo, de un 10%, gracias al modo de manejar los vecinos que hablan de derechos, que tienen derechos de producir como quieren, pero resulta que se les vuelan las gotas. Y también tenemos que hablar de los derechos que también tienen los agricultores que hacen agroecología, que hacen orgánica, que hacen biodinámica, que quieren producir de otra manera porque quieren producir alimentos sanos, alimentos, y no commodities, ¿no? Que está bárbaro hacer commodities, no hay problema, pero si no tenemos alimentos para nuestra población, va a ser difícil que podamos estar contentos, alegres. ¿Por qué? Porque en esto acá, esto es la comparación química. GM sería de un maíz transgénico y un no GM, un no transgénico, un maíz no transgénico, ¿no? Y podemos ver que como el glifosato es sistémico, en el maíz, en los granos vamos a tener glifosato. Claro, trazas, te van a decir, está dentro de los límites permitidos. Ajá. ¿Y hasta cuántos gramos de maíz puedo comer por día? ¿Y qué pasa si eso estaría? No está ni planteado, sí, pero si eso fueran 100 gramos, ¿qué pasa si nosotros comemos 200 gramos todos los días del año
¿Y durante cuántos años esto se me acumula, no se me acumula? Hemos hecho trabajos con el Hospital Italiano de Argentina y tenemos glifosato en orina. En Villa Elisa, donde me invitaron a trabajar hace unos años, un nivel de cáncer altísimo, un nivel de suicidios juveniles muy importante, porque tiene que ver con no solo la falta de minerales, sino que también ahora voy a explicar qué es un antibiótico, y eso genera un problema bastante grande en nuestro sistema inmunológico y en nuestra percepción de alegría, de felicidad importante. Bueno, me adelanté un poquito a las transparencias, pero sepan que por un lado el glifosato es un quelante. Es una sustancia que atrapa muy rápidamente el calcio, el magnesio. Por lo tanto, son a lo mejor un maíz que si tienen la suerte de producir 12.000 kilos, 11.000, tienen la mitad de minerales. No hice a tiempo, pero me estaban pasando del INTA un trabajo de agroecología, de trigo agroecológico versus trigo convencional en el mismo lote y tiene un 25% el convencional menos de fósforo. En el mismo lote, si hablamos de los 20 años para atrás, hemos perdido el 50% de los minerales en las frutas, en las verduras, en los granos. Entonces uno dice, ¿qué tipo de agricultura queremos, no? Decirle que el glifosato, esto, ¿no? También fue patentado en el 2010 como un antibiótico, pero se encontraron que no controlaba ni salmonela ni clostridium. Y sepan que nosotros en nuestros intestinos, y hoy los médicos, acá está el trabajo internacional que presentamos, donde veíamos la contaminación en los campos agroecológicos. Ahí yo fui parte de ese trabajo. Decirles que es un antibiótico y que las abejas también tienen su microbiota. Nosotros, ahora los médicos están hablando mucho, mucho de la importancia de la microbiota, que es el segundo cerebro. Y eso va de la mano de los alimentos. Entonces yo ya, fíjense esto, tendría que empezar a pensar que cuando me alimento, alimento a las bacterias. Y eso hace que ya empezamos a una nueva reflexión. Entonces yo estoy comiendo, estoy alimentándome para las bacterias. O sea que los que me manejan a mí son las bacterias, que son algo que están dentro mío. Y por otro lado, esas bacterias son las mismas que las que están en el suelo. Entonces cuando alimento al suelo, alimento a las plantas. Y esas plantas son las que van a alimentar a los animales, nos van a alimentar a nosotros. Fíjense que cuando uno agarra un racimo de uvas, muchas uvas, las prensa, qué sé yo, se hace vino. Y ahora se usan levaduras artificiales, pero las levaduras están ahí en el racimo, en cualquier fruta están las bacterias, y esas son las que nos alimentan. Entonces, como está en esta diapo, cuando los suelos son diversos, están fuertes, son saludables, las plantas crecen sanas. Por eso es que tienen olor, por eso es que tienen sabor, porque hacen una fotosíntesis completa. Y al hacer esa fotosíntesis completa es como que las plantas tienen esa cantidad de terpenos, de sustancias que le dan el olor, le dan la volatilidad, que nos dan la alegría de comerlas. Cuando uno come esas manzanas desabridas, esos tomates que no tienen gusto a nada, casi que te hacen perder las ganas de seguir comiendo. Es decir, para seguir comiendo esto, con lo caro que está, encima, ¿por qué voy a seguir comiendo esto? ¿No? Cuando los suelos son pobres, y pobres cuando les pongamos todo el fertilizante que sea, ¿cuánto le vamos a poner? Le ponemos nitrógeno, fósforo y potasio, 4 o 5 más, pero una planta precisa más de 20 nutrientes. Entonces, es una nutrición desbalanceada. Entonces vayamos pensando esto. Para que haya una nutrición balanceada, el suelo tiene que tener salud. Y la salud y la fertilidad se genera con plantas, no con fertilizantes. Por lo tanto, hablé de un cambio de paradigma, y para que nos pensemos cómo avanzar en este cambio de paradigma, tenemos que cambiar la mirada, enfocarnos en el concepto de salud. Hay que ordenar los territorios, no se puede hacer cualquier cosa en cualquier territorio. Les digo, trabajamos con muchos municipios, deben conocer el municipio de Chascomús. La fuente más importante de ese municipio, 230.000 hectáreas, es la fuente turística, tienen 25.000 hectáreas de lagunas. Hoteles 3 estrellas, 4 estrellas, un montón, toda la comunidad vive del turismo, de fin de semana. Se le está eutroficando el agua.
se le está llenando de cianobacterias. Y eso es por los fertilizantes. Hicimos un trabajo de qué han sembrado los productores en los últimos 5 años. Nos encontramos con una cantidad de hectáreas que llevan 5 años haciendo soja. No hay posibilidad que los suelos puedan mantener la vida con la cantidad de agroquímicos que usamos para hacer soja, con el deterioro que le genera. Entonces, bueno, estamos repensando el ordenamiento territorial de ahí, ¿no? Ya hay una restricción al uso de agroquímicos, pero ahora pensamos que hay que cuidar mucho los efluentes a las lagunas. Bueno, son nuevas miradas, ¿no? Entonces le decía, ordenar los territorios para tener suelos sanos, plantas sanas, animales sanos, alimentos sanos. Comunidad que piensa. ¿Por qué? Porque está bien alimentada. Si no, va a ser difícil pensar bien. Decirles que al crearse la dirección, lo primero que nos pasó que SENASA nos diga, por favor, defina la agroecología. ¿Qué es la agroecología? Porque el Estado tiene que definir para decir esto es agroecología y esto no. Entonces, la agroecología tiene varias patas. La agroecología son cultivos intensivos, son verduras, frutas, tiene que ver con el respeto a todos los seres, tiene que ver con los cultivos extensivos. No hablamos de huertas solamente, hablamos de un cambio de modelo de país que integra la ganadería con la agricultura, clave. ¿Qué piensa que es necesario los mercados agroecológicos? Porque si el mercado está guiado por la oferta y la demanda, ustedes ven que de un día para el otro el precio puede cambiar. El otro día estábamos en Rosario y había caído una helada y estábamos con una gente que es mayorista de productos agroecológicos. Habían comprado una cantidad de zapallitos y los productores le dicen, no, ahora vale el doble. ¿Por qué? Y porque hubo una helada. ¿Y tuviste vos problema de helada? No, yo no tuve problema, pero ahora subió al doble. Yo te compro todo el año, le dijo, y cuando bajan los precios yo te los sostengo, porque tenemos que tratar de sostenerte. Así que si tu costo vos ya lo tenés, y tu ganancia también la calculamos, si nos vas a aumentar el precio no te vamos a comprar más. Y muchas veces también, puedo dar otro caso como Máximo Paz en Santa Fe, a 70 kilómetros de Rosario, donde producía verdura el municipio, como lo hace ahí también Guaminí, Marcelo, y le daban la verdura a los verdureros y lo marcaban con el 200, el 300%. Le decían, no, pero ¿cómo? Vos no estás haciendo nada en este proceso. Estás acercando la verdura al ciudadano y va a marcar con el 200, 300%. No quisieron aflojar, entonces agarró el municipio Máximo Paz y puso un lugar de expendio, marcando con el 100% para no estar por debajo de lo que les pedía a los verduleros que tenían que marcar con el 100%. Fue una gran ganancia, tiene una cooperativa. Pero empezaron a bajar los precios. Hoy sabemos que estamos con un problema gigante del monopolio que tenemos de empresas. 2, 3 empresas son dueños de toda la alimentación del país. Y sabemos perfectamente que el precio de los alimentos que estamos consumiendo no se correlaciona con un costo justo, con una ganancia justa. Por lo tanto, todo eso tiene que ver con la agroecología. Entonces, cuando hacemos bolsones, cuando hay mercados agroecológicos, donde hay un productor que hace un costo y le pone su valor que tiene que tener de renta para que pueda vivir bien, ese es otro precio, no es el precio de oferta y demanda. Decirles que la investigación, ahí vemos una investigadora de Córdoba, tomando los datos en el campo, es muy importante que salgamos a las áreas, que miremos y a partir de lo que vemos empecemos a pensar cómo funcionan las cosas, ¿no? Y acá tenemos el diplomado de la Universidad de Córdoba, acá en un campo, acá está el productor explicando los principios de la agroecología. Los principios que definimos cuando SENASA nos dijo que la definamos, no es que no estaba definida, tenía una definición muy amplia, por eso ha crecido tanto, por ser amplia. Pero era momento de empezar a decir cómo caminamos hacia la agroecología. Siempre habíamos sostenido que debe ser económicamente viable, tiene que ser rentable. Ahora también tiene que ser socialmente justa. Y sabemos que a su vez estos dos no se pueden pensar si no somos ambientalmente sustentables. Ahora, piensen cómo hacemos para lograr estas tres cositas, ¿no? Y bueno, por lo tanto necesitamos de muchas ciencias.
y decirles que hay muchos científicos haciendo agroecología, tenemos una sociedad científica latinoamericana, y esto hablo para que empecemos a cambiar también los materiales de uso en las escuelas. Si vamos a estar usando materiales para dar clase generados de revistas que por detrás están llenas de sponsors, les digo que sospechemos del material que tenemos, ¿no? Tenemos que generar materiales que pueden estar acá en la Sociedad Científica Latinoamericana, en la Sociedad Argentina de Agroecología. Hemos contabilizado más de 12.000 trabajos científicos de agroecología. Si es que no podemos decir que no hay ciencia, no podemos decir que no hay material. Empiecen a mirar, seguramente que hay muchos que ya la miran, pero es una sugerencia para todos, empezar a mirar, a trabajar. Hemos trabajado mucho en las escuelas con capacitar a los docentes en qué es un enfoque sistémico, cómo se evalúa los sistemas. Y esto hace mucho, no sé, en el 90 y pico trabajábamos en la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, donde desde séptimo grado los chicos hacían sistema. Iban al campo y de acuerdo a lo que veían, chicos de séptimo grado a sexto año hacían los sistemas. Estaban en las aulas pegadas a los sistemas de las áreas productivas de las escuelas. Y veíamos la escuela como un sistema. Y a partir de ahí hacíamos los organigramas y en Formosa hicimos lo mismo. Todos tenemos que aprender a manejar sistemas porque es la relación entre nosotros. Y sabemos muy bien que los recursos son limitados y que cuando tenemos pocas palas y el que se llevó la pala no la trae de vuelta, está afectando el sistema. Y tenemos que tener esa mirada que decía hoy solidaria, porque los chicos aprenden del ejemplo y no del discurso. Sería mucho más lindo si lo pudiéramos estar haciendo esta capacitación en forma presencial, ¿no? Porque nos perdemos de las sensaciones que puedo tener yo, que pueden tener ustedes para compartir juntos, ¿no? Esto, empezamos a trabajar en investigar, acción, participación. La investigación es productores, con productores que son muy observadores, con técnicos, de todos se puede aprender, hasta de un chico se aprende, si uno tiene voluntad de aprender. Y hace muchos años, con la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, tuvimos la suerte de ganar 6 premios YPF y Antorcha, que representaban entre 40 y 60.000 dólares. Y la primera vez que nos evaluó la Fundación Antorchas, nos dijeron, es muy interesante lo que hacen, porque los vemos a los docentes que ustedes tienen muchas ganas de aprender. Y si el docente ya no tiene más ganas de aprender, muchachos, que no perdamos la gana de vivir, ¿no? Entonces, los invito a tener la voluntad. Y la voluntad viene de los alimentos también. Cuando nuestros alimentos no alimentan, perdemos la voluntad. Y si no tenemos ganas, ya saben lo que pasa, cuando uno un día se levanta con pocas ganas. Entonces es una ciencia, es una práctica. Miren estos modelos, a la derecha, arriba, de viñedos con flores. Estamos hablando de empresas muy importantes, ¿eh? La simbiosis, la cooperación entre bacterias y raíces, la diversidad entre leguminosas y gramíneas, y por otro lado los movimientos, la ciudadanía que dice, muchachos, ustedes dicen que no hacen nada de lo agroquímico. Yo digo que en una escuela agrotécnica donde hay chicos, no se puede estar trabajando ni para enseñar. Yo enseñé muchos años maquinaria, pulverizadora, y me parecía que había que hacerlo con el producto, había que regular. No, aprovechen para regular los pulverizadores con biopreparados. Hagan un área de biopreparados, hagan recetas de caldos, de violes, y enseñen con eso a regular las máquinas. No pongamos en riesgo la salud de los chicos, la salud de ustedes. Son sustancias peligrosas. Y acá los movimientos dicen, muchachos, tenemos muchas enfermedades, ustedes dicen que no hacen nada, pero nosotros estamos enfermos. Y es el movimiento Paren de Fumigarnos, movimiento por todos lados. Esto hizo que haya más de 200 ordenanzas de restricción de agroquímicos. ¿Por qué? Porque la gente está muy preocupada, porque ve enfermedad en los territorios que están siendo de sacrificio, territorios que se está haciendo una agricultura peligrosa y debe ser cuidadosa.
decirles que cómo enseñamos agroecología y cómo lo definimos. Bueno, esto en el 2015, 2016, FAO, que es dependiente de Naciones Unidas, contrató a grupos grandes de expertos y decidieron que había 10 elementos que eran importantes para ir hacia la agroecología. Y ven este grafiquito que muestra estos circulitos, que son esos elementos. Pero después vinieron otros trabajos de investigadores también. Nosotros consultamos, hicimos durante un año trabajos entre científicos, entre movimientos y entre productores y prácticos. Y decidimos, y hace poquito también me invitaron a Roma a discutir esto, y de esos 10 elementos consideramos que hay que trabajar 13 principios. 13. Y con estos principios vamos a tener principios que hacen a la producción, principios que hacen al campo, principios que hacen a lo social, que hacen al espacio y al territorio, que hacen al mercado, que tienen realmente una integración muy, pero muy importante. Entonces, consideramos que para ir hacia la agroecología era muy importante ir disminuyendo el uso de agroquímicos de síntesis químicos, evitar el uso de transgénicos. Hay un montón de motivos que no me voy a extender ahora. Y ir atravesando, aumentando el uso de estos principios como conceptos para llegar a la agroecología. Voy a ir describiéndolos y cuando a ustedes les parezca, cuando ustedes quieran, podemos hacer una capacitación, una formación en todo esto. Decirles que un principio súper importante es la diversidad. Diversidad en los suelos, diversidad en las plantas, con los animales, con distintos tipos de animales, en nuestra comunidad escolar, en nuestra diversidad. Tenemos que ser diversos de pensamientos. Esa diversidad en este caso debe contribuir a la regeneración y el cuidado del suelo. No es que se ensucie todo, sino que tenemos que asociar cultivos para que mejoren y regeneren el suelo, la vida del suelo, y a su vez tengamos rendimiento. Es muy importante la incorporación en la cadena trófica de los animales, por eso tenemos que tener salud y bienestar animal. Cuando tenemos animales, aparece este otro principio, como ha pasado ahí en Guaminí, con el grupo de productores que trabaja ahí con Marcelo, el año pasado, el anteaño, prácticamente se perdió la cosecha de trigo, se perdió el trigo, pero ellos no perdieron, porque usaron pocos insumos, dependen muy poco de los insumos externos, y porque el trigo lo pastorearon, porque tenían animales. Ahora, el que está en un monocultivo y no tiene animales, sale a pedir emergencia agropecuaria, y nos pasa que hay lugares que todos los años están en emergencia agropecuaria, y uno dice, ¿será el modelo que hay que hacer en esa zona? ¿No habrá que repensar los modelos? Entonces, les voy dando principios. Yo tengo que ser diverso. Ahora, la diversidad en Mendoza es una cosa, la diversidad en Misiones es otra. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar, que en cada lugar que estamos trabajando logremos diversidad. Pero la diversidad va a estar adecuada al lugar donde estoy. ¿Cómo es ese territorio? ¿Cómo es ese bioma natural? ¿Y cuánto de diverso puedo ser acá? Bueno, para dejarle algunas líneas. Cuando hago esos 4 principios, los ordeno, ahí es cuando hablamos, diseñamos, aparece esto que les decía, que el todo es más que la suma de las partes. Nosotros nos encontramos, y después sería lindo que a lo mejor alguna palabrita le deje decir a Marcelo, pero los productores dicen estamos contentos, estamos bien, estamos desendeudados, porque lograron tener sinergias. Y eso es una propiedad que empieza ya a tallar como propiedad emergente, y ahí aparece la eficiencia, que tiene que ver cuando logro buenos rendimientos, cuando bajo costos, o porque manejo la complejidad. Hay muchas formas de evaluar la eficiencia, pero es muy importante, porque si tenemos eficiencia y es sostenible a lo largo de los años, vamos a tener resiliencia. Y este es un factor importante cuando hablamos de estos problemas de crisis ambientales, que tenemos secas, que tenemos inundaciones. Hay que tener suelos vivos, plantas vivas para que puedan resistir. Ahora, si estamos usando fertilizantes, les digo que las plantas están totalmente anestesiadas
y hace muchos años que decimos que están drogadas. Y sabemos que cuando alguien está drogado, que no es muy consciente de su yo, es difícil que pueda saber para qué lado tiene que salir corriendo cuando vienen apretando las cosas, ¿no? Hay que estar bien despierto. Y el despierto tiene que ver con una buena alimentación. Y si todo eso está bien, generamos todos estos principios que son para trabajar adentro de las escuelas, adentro de las áreas, para trasladarlo cuando los chicos van a los campos con sus padres, empezar a transmitir en los productores donde trabajan los chicos, empezar a transmitir esta idea de que tenemos que en algún momento hacer algún cambio. Y esto tiene que ver con la estética, como les decía, con la ética, con los valores sociales y los derechos humanos. Y esto también habla de lograr una soberanía y una seguridad alimentaria, ¿no? Que nos permita comer lo que queremos comer y no terminar comiendo soja, que no tenemos cultura de soja ni de arroz. Somos un pueblo que tiene una costumbre de ciertos alimentos que ojalá todos los podamos disponer y que no sea un alimento que lo puede comprar solo los que tienen plata, que sea un alimento que solo sea pensado para exportar, para los que quieren comer un alimento premium, para los que quieren tener en su mesa un alimento sin agroquímico y que por eso hay que pagar más. Si estamos hablando que bajamos los costos, no necesariamente en todos los productos hay que tener mayores precios. Podemos tener, como lo vienen haciendo muchos productores que están produciendo a menos precio que lo que está vendiendo el mercado. Entonces todo esto, imagínense la importancia que tiene para trabajar en las escuelas. Son todos aspectos que tienen que ver al carácter social. Y entonces ahora ya vemos que todos esos principios ya van saliendo de lo que es la escuela, de lo que es un establecimiento agropecuario, por eso esos paréntesis, y nos dicen que hay otros principios que están por afuera, que tenemos que tratar de no solo reciclar, de generar una economía circular y solidaria, achicar las distancias, porque hoy los fletes nos están llevando entre el 30 y el 40% del costo de los alimentos, camiones en las rutas, accidentes. Y tenemos que también trabajar en la participación. Trabajar para que los chicos, y tenemos que dar los espacios, no solo para escucharnos, sino para participar, para escucharnos y saber qué piensan, qué sienten, que debemos integrarnos en redes, que debemos mantener la individualidad, pero estar contenidos en algo más amplio como una red. Y a partir de ahí, y eso es todo un ejercicio que tenemos que aprender nosotros, que somos los educadores, con respecto a los chicos que estamos formando, para que entre todos generemos una comunidad educativa que aprende. Y eso va a tener que ver cómo ellos se desplacen, cómo ellos también vean su territorio, que esto también en el futuro, y a lo mejor algunos de ustedes también integran alguno es concejal, alguno está en el gobierno, ¿no? Todo esto hace a todo lo que son los principios de carácter contextual, por eso abrazan a todos estos principios. Y si entendemos todo esto, esto es una nueva ciencia, es una nueva forma de aprender entre todos, que es el principio de la creación conjunta e intercambio de conocimiento. Dejémonos de preocuparnos si sabemos todo, o no lo sabemos, o si no sé algo. Es preferible estar dispuestos, confiados en que todos aprendemos y que seamos una comunidad de aprendizaje. Así que me parece que estos principios que trabajamos durante el año pasado son realmente muy enriquecedores, son muy transversales y muy amplios e integrales, y están mirando la complejidad, que no quiere decir complicado. La vida, los órganos son complejos, la naturaleza tiene su complejidad que hay que verla como algo apasionante.
cómo crece una planta, las formas que tienen, cómo estamos vivos, ¿no? Cómo mientras hablo, mi sangre siguió circulando, mi presión se mantuvo. Pude hacer las dos cosas, ¿no? Mantener mis órganos y charlar. Y bueno, yo tenía detallado cada principio, pero como lo fui explicando, creo que diciendo que ya pasó una hora de letra y letra de labia, y así que si les parece, y con el apoyo, el gran apoyo de Marcelo, el cual le voy a estar muy, muy agradecido de la amistad que hemos construido, porque con Marcelo, que fue la primera vez que me invitó al municipio de Guaminí a dar una charla, porque ellos estaban viendo que no se visibilizaba el problema en su comunidad. Y cuando una vez con el intendente fueron a una escuela y la directora les dijo, tengo un proyecto para presentar. Ah, sí, ¿cuál es? Voy a hacer acopio de bidones para que los productores cuando vienen a la escuela a traer a sus hijos traigan los bidones. O sea que iba a ser una concentración de residuos de agroquímicos en la comunidad educativa. A partir de ahí, el intendente Néstor Álvarez y cuando Marcelo era secretario de Ambiente dijeron esto hay que tratar de que la gente entienda, hicieron una serie de charlas y ahí me invitó una vez Marcelo y de ahí no nos separamos más. Y decirles que llevamos muchos años trabajando y nunca hemos tenido ninguna diferencia. En especial él confió primero en mí y yo confié mucho en él. Y si hay algo que hay que tratar de construir es evitar los prejuicios, evitar los juicios anticipadamente y confiar en el otro. Así que Marcelo, gracias, porque a través tuyo pude contar lo que estamos haciendo. No hablé de la dirección, pero más o menos pero todo lo que se está haciendo en agroecología. Agradecerte por no saben la buena persona que es. Así que gracias por todo lo que haces. Agradecidísimo a ustedes que se tomaron este ratito para escucharnos. Y bueno, estoy a disposición para cuando quieran. Bueno, muchas gracias, Eduardo. No sé si te quedas un ratito, hay ya varias Sí. preguntas, pero si no las podemos trabajar con Marcelo cuando finalice él. Antes de darle la palabra a Marcelo, brevemente eh, presentarlo. Perdón, estoy muy resfriado y Marcelo es doctor en biología y miembro fundador de RENAMA, Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología. Es director de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Guaminí, que recién mencionaba Eduardo, y director del Centro de Educación Agraria número 30, además de docente universitario. Marcelo, no sé si vos tenés una presentación, querés que veamos si se comparte pantalla. No, agregaría algunos bocados más, no sé, yo no sabía bien cuánto tiempo era De tiempo estamos bien, digamos, estamos casi ahí en el límite, digamos. por eso. Yo voy a agregar un poco, o complementar un poco lo que habíamos hablado con Eduardo, que él se centra un poco más en lo teórico. Tengo una presentación, pero no viene al caso. Son fotos de todo lo que hacemos, por ahí lo comento así verbalmente. Un poco lo que ha dicho Eduardo es un poco el convencimiento que nos ha llevado hasta acá. Que arrancó como un poco un desafío. Yo le pedía por favor producir, aunque sea media hectárea, ¿no? Un municipio que quería buscarle la vuelta a este modelo que también explicó, con todas sus consecuencias, sus externalidades, ¿no? Desde de gente, pero también un desierto de todo lo que existía en el campo, ¿no? Y ante las comunidades como las nuestras, por ahí en uno de los comentarios decían, desapareció el ferrocarril. Sí, eso fue un masazo para estos pueblos, pero ya hoy ya no hay casi gente en los campos. El mapa que mostró en las primeras filminas, un 53% menos de productores. Trabajamos nosotros en un centro horario con los productores y veíamos que año a año perdíamos 7, 8 tamberos en distritos como el nuestro. Es un impacto enorme porque
teníamos 30. Si perdemos 7 todos los años, nos quedamos sin tamberos, ¿no? Y cuando íbamos con Eduardo ya por el 2014 a decir, bueno, cuál es la problemática, y nos juntábamos con los tamberos de toda la región, nos decían, tenemos que seguir peleando el precio de la leche porque así nos estamos fundiendo. Y Eduardo, muy inteligente como siempre, decía, che, ¿y por qué no analizamos el sistema que estamos, el modelo que estamos trabajando en nuestros tambos? Porque por ahí el problema también lo podemos solucionar tranqueras adentro, ¿no? En los planteos que hacemos de cultivos, de rotaciones, de nutrir los suelos, de cuidar los suelos, los suelos vivos. Y veíamos que justamente uno de los grandes aprendizajes que tuvimos en Guaminí fue que cuando consolidamos los grupos estos que fueron los primeros productores que se motivaron con el mensaje, con el relato de Eduardo, que hasta ayer para nosotros era un cuento lindo, pero no había muchos antecedentes, ¿no? Había una burbujita que era un campo de 650 hectáreas, que es la Aurora, campo que Eduardo viene asesorando hace 30 años, pero era una burbuja en toda la pampa, ¿no? En toda la pampa fértil argentina. Y bueno, bastó que esa charla de Eduardo motive a algunos productores, no fue la gran mayoría, ¿no? Fueron 7, 8 productores, y que haya una voluntad política de probar, de desafiarnos si realmente hay otra posibilidad de desarrollar la ruralidad, y sobre todo en distritos agroganaderos. Nosotros tenemos 500.000 de hectáreas en Guaminí. 500.000 de hectáreas, y vemos que cada vez el campo está en menos manos, ¿no? Como pasa en todo el país, no es el caso Guaminí. Y este caminar, como decía Eduardo, por un lado empezó a generar que los productores que se motivaron, no es que saltaron al vacío y dijeron, pongo todo el campo en agroecología, sino pusieron los lotes más problemáticos, los que tenían más malezas, los que eran inundables. Y así todo, al cerrar el ciclo productivo, vieron que les era rentable, que habían podido producir, que habían podido sostener rendimientos, que esos lotes habían mejorado a simple vista, no haciendo estudios. Pero cuando logramos que el INTA nos haga estudios de suelo, encontramos que aquellos lotes que tenían solamente 6 meses de un planteo agroecológico, agregando diversidad, o sea, consociando especies, tenían casi el doble de fósforo. O sea, había ahí algo vivo que estaba disolviendo, poniendo fósforo, solubilizando fósforo y poniéndolo a disposición de las plantas, que en el lote de al lado, o sea, hacías 2 pasos y ibas al otro lado, no estaba pasando. Había una inhibición, por esto que después, o hoy, más temprano, Eduardo decía. O sea, ojo que uno echa un herbicida pensando que mata una hierba y afecta a un montón de engranajes, ¿no? Es un antibiótico, es un quelante, o sea que te deja menos disponibles ciertos cationes. Entonces, bueno, ahí es el tema, es donde empezamos a entender que donde le sacamos un poquito la pata de encima a los lotes, la naturaleza empieza a tener una vitalidad y una fortaleza mucho más evidente, ¿no? Pero bueno, así logramos generar que los productores que arrancaron probando en los rinconcitos de los campos, en los lotes más fuleros, en cuestión de 1 año y medio ya habían reconvertido el 100% de los lotes, o sea, el 100% de los campos. Guaminí hoy tiene cerca de 5.000 hectáreas en agroecología. Y acá quiero pasar un poco de lo extensivo, porque era el gran desafío que teníamos, nos decían, no se puede producir sin agroquímicos. Y uno muchas veces compra esos mensajes absolutistas, y cuando se pone a reflexionar después, o mejor dicho, se pone a reflexionar con los compañeros, con los productores, con personas que tienen mucha más experiencia como Eduardo, dice, pero escúchame, hace 10.000 años que venimos cuidando semillas y siendo agricultores. O sea, ¿cómo que no se puede producir, o cómo que no se puede producir sin la batería química que se empezó a comercializar hace menos de 100 años? Y bueno, entonces empezamos a ganar seguridad, empezamos a volver a redescubrir saberes que están y están bastante tapaditos, ¿no? Pero sobre todo el sentido común,
la observación de los productores, y ahí logramos que estos productores se animen a ir por más, y porque es muy fácil decirlo, pero la cosa cuando tenés que arriesgar la plata que tenés en el bolsillo, y tenés que depender de tu economía de las decisiones, que es lo que le pasa a los productores, ahí es donde vimos que la agroecología era viable, ¿no? Porque los productores se lanzaron hacia la agroecología. Y de todos los productores que se lanzaron hacia la agroecología ya por 2014 en Guaminí, ninguno volvió para atrás. Y cuando les hicimos algún ejercicio subjetivo con Eduardo de cómo se sentían, el antes y el después, y antes estaban con miedo, estaban siempre a las corridas, preocupados, sin entender bien los procesos que pasaban en los suelos, por qué aquellos cultivos de invierno o de verano, pero vamos a las avenas de invierno, que es el verdeo que le dan a su ganado, ¿no? ¿Por qué año tras año eran cada vez más chiquitos y rendían menos? Y cada vez se quedaban sin pasto mucho antes de terminar el invierno. Y cuando arrancaron a la agroecología, a los 2 años ya tenían unos avenales, pero no eran avenas solas, eran avenas con vicia, con trébol que venía de algún trigo. Bueno, eran lotes más complejos, con plantas que cumplían roles que antes no las incorporaban, como las leguminosas que absorben, o sea, que fijan nitrógeno del aire al suelo y lo ponen disponible, no como un fertilizante, que es una sal, y se puede lavar, y se puede ir, o puede como empachar a las plantas, o sea, al aplicarlo está en una concentración que como que las atora, ¿no? las envicia. Y envicia no solo a la planta que queremos, al trigo, a la soja, sino a todas las especies que hay ahí. O sea, las malezas, llamadas malezas por el modelo hegemónico, o las plantas indicadoras que le decimos nosotros. Y si las fortalece o las hace crecer más, después necesitamos un veneno que las trate de controlar, ¿no? Y así no salimos nunca de esa rueda de hámster que hace que los productores están muy agobiados, con costos muy altos, y que no se pueden permitir pensar en salir de esa receta. Y bueno, la agroecología genera mesas mucho más distendidas, mucho más relajadas, y nosotros hemos descubierto que genera la sonrisa de los productores. O sea, uno de los indicadores más sensibles para nosotros es que los notamos distendidos, felices. Y tendrá que ver con todo esto que dijo Eduardo, ¿no? Con la alimentación, con permitirse un ambiente un poco menos contaminado. Y lo que decía hoy, ninguno de los productores agroecológicos extensivos se volvió para atrás, lo cual es un indicador, ¿no? Y cuando vamos a medir algo más técnico, más duro, o sea, yo soy doctor en biología, tengo una deformación hacia medir todo, querer tener indicadores duros, y hemos hecho algunos trabajos más de la parte de sustentabilidad y de económico, de la parte de números de los campos, y vemos que los campos agroecológicos de Guaminí han invertido en infraestructura como nunca habían invertido esos campos. O sea, había campos que no habían comprado, o habían comprado un silo en toda su historia, más de 100 años de la familia trabajando ese campo, ahora tienen 5 silos. ¿En cuánto? En 6 años más. Han hecho más de 5 kilómetros de alambrados nuevos, ¿no? Cuando todo el mundo está sacando los alambrados en esto de la agriculturización de la Argentina, para poder hacer y pasar con las máquinas más grandes, bueno, acá se hacen alambrados. Y si se hacen alambrados, hay más mano de obra. El otro día estábamos en un campo, estábamos armando una jornada, había 12 personas trabajando contratadas temporales, un molinero, 2 o 3 que estaban alambrando, una persona que venía a rastrear, otro que venía a sembrar. O sea, es un modelo que proponemos, este nuevo paradigma, que genera más trabajo, que necesita más personas en el campo. Y estamos hablando de la producción primaria. Acá en Guaminí, con este desafío de que mucho se habla de la soberanía alimentaria, y que yo digo hay que construirla, desde el primer trigo que logramos cosechar, enseguida nos desafiamos a hacer un molino, y logramos un molino de harina integral agroecológica, o de campos agroecológicos, o de productores agroecológicos. Hoy una de las preguntas era, ¿y la horticultura, una hortaliza
hecha sin agroquímicos es agroecológica, o no tiene agroquímicos, y si llueve agroquímicos es muy difícil sacarnos ese mal de encima, ¿no? Pero sí no tiene aplicación directa. Entonces, estos residuos que van quedando, bueno, una cosa es que te llueva, y otra cosa es que le apliques directamente, ¿no? Cuando les decía, en Guaminí lo que hicimos fue generar enseguida, pensar en que necesitábamos generar nuestros alimentos. Entonces arrancamos con la harina, después fundamos una granja integral agroecológica en la cual desarrollamos ponedoras, desarrollamos algo de cerdo, hacemos una huerta agroecológica tanto extensiva como bajo nylon, y vamos probando distintas cosas, distintos bioinsumos, la elaboración, el manejo, y sobre todo no pensar que somos, que nuestra función termina en la capacitación que damos como centro de educación agraria, sino nos transformamos o nos queremos transformar siempre, o queremos cumplir ese rol de ser incubadores de proyectos, de acompañar a los productores, y ahí es donde creo que sale la mejor versión del centro agrario, en la cual ese vínculo fuerte, esa generación de comunidad, ¿no? De alumno, de docente-alumno, o de relación de capacitación solamente, hemos logrado ir en el 2019, por ejemplo, había solo 1 hectárea en todo el distrito. Medio millón de hectáreas hay en Guaminí, 1 sola hectárea es de horticultura, ¿no? Algo que había pasado a ser como hasta casi mal visto, ¿no? De una profesión del pobre, del que no tiene, o sea, tiene que generarse su alimento. Nosotros la pusimos en lo más alto, fuimos 2 años seguidos, dimos un curso junto al Ministerio de Desarrollo Agrario y FACEP, de un curso regional para casi un cuarto de la provincia, todo el sudoeste, capacitando más de 300 personas en horticultura, y esto nos llevó a que, así como habíamos armado un grupo de productores extensivos, armamos un grupo de productores intensivos, hortícolas, y logramos pasar de 1 hectárea a 2 hectáreas, y eso pasándolo a alimentos y a este tema de la soberanía alimentaria, pasamos de 40 toneladas al año de verduras locales a más de 600 toneladas. De 40 a 600 toneladas, ¿en cuánto? En 3 años y medio. O sea, por el solo hecho de juntarnos, de generar comunidad, de compartir saberes. Cuando digo compartir es porque la mayoría de los saberes los tenían los productores, ¿no? Nosotros poníamos el lugar, bajaba algún técnico que enseñaba alguna receta de algún bioinsumo, o alguna práctica nueva, pero la mayoría de los saberes estaban en el campo. Así después seguimos con los tamberos, y los tamberos, esto que veníamos con una pérdida de casi 6, 7 tamberos por año, nosotros con la agroecología logramos generar tamberos. O sea, al contrario, ¿no? Es como ir en contra de la corriente. O sea, todos van para allá, todos se van cayendo en el precipicio, y la agroecología permite generar nuevos tamberos. En cuestión de ¿cuánto? De 2 años, de 3 años, hemos generado ya 2 tamberos más, y ahí viene el rol de esto, de las sinergias, que es todo más fácil cuando estamos juntos, y ese rol que cumple el CEA generando proyectos. Logramos con el INTA, con el IPAF pampeano, logramos un proyecto en un programa que se llamaba Ciencia y Tecnología contra el Hambre, y pudimos armar una sala de elaboración láctea. Y hoy esos tamberos, que son 100% pastoriles, que volvieron a un planteo que lo diseñaron ellos, no es que le dijimos, ustedes tienen que hacer esto. Y volvieron a un planteo de un solo ordeñe, vacas con ternero al pie, que salen a pastorear con la vaca, después se los aparta, con un respeto hacia esa relación, ¿no? Madre-hija, madre-hijo, vaca-ternera, vaca-ternero, logrando terneros de mejor calidad, o sea, los tambos convencionales o los tambos actuales, ¿no? Los que van hacia la robótica, hacia hacer 3 ordeñes al día, las vacas duran muy poquito tiempo, los terneros ni siquiera se conocen con la vaca, una vez que son paridos, se los ata una estaca y se les da un sustituto de leche, ni siquiera leche, y ahí la mitad se muere, la mitad no,
o sea, es muy alta la tasa de mortalidad. Y bueno, hacia ahí fuimos porque los productores querían ir hacia ahí. Acompañamos la idea de ellos y hoy vemos que los números de eso, hay un trabajo que lo presentamos en el último Congreso Nacional de Agroecología con la gente del IPAF, y vemos que los números de los tambos con este planteo muy simple, que le da más tiempo para diversificar sus acciones a los productores, casi que duplica la cantidad de litros que le queda en el bolsillo, digamos, al productor, ¿no? Y con un bienestar animal, con una calidad de los terneros excepcional, con una vida útil de las vacas que casi triplica a las de un tambo convencional. O sea, esto como algunos ejemplos. Lo último que hemos logrado hacer, o que estamos caminando ahora, es con todos estos productores, hemos logrado armar la primera cooperativa de productores agroecológicos, se llama Fragua, Familias Rurales, Agricultoras y Artesanas Guaminenses Agroecológicas, y es tanto la energía, la buena energía que se va generando en esto de estar a favor de la vida, que en menos de un año, la cooperativa se fundó en mayo del año pasado, el 29 de junio de este año, o sea, un año y un mes casi, armamos el primer mercado local, el mercado de abasto, La Fragua, ¿no? Donde podemos ofrecer a todos nuestros vecinos todas las hortalizas que producimos, las verduras, la harina, los quesos que hacemos. Y bueno, esto es posible por esa espiral virtuoso, ¿no?, que genera el respeto a la vida, la conciencia hacia donde queremos ir, y la certeza o el norte muy clarito de que otra realidad es posible, que no tenemos que conformarnos con que cada vez haya menos gente en el campo, porque la gente que está en el campo quiere vivir en el campo, quisiera que sus hijos queden ahí trabajando, pero ¿qué pasa? Se divide el campo porque se muere el papá y la mamá, y los hermanos se van a dividir el campo, y es todo un tema. ¿Quién se queda en el campo? Lo alquilan todo y se van. ¿Se van a dónde? A la ciudad. Que no está mal, pero si todos hacen eso, no queda nadie. Y es lo que nos ha pasado los últimos 40 años. Entonces, yo personalmente estoy muy ilusionado y trabajo todo el tiempo que puedo en esto, en la transgeneración, ¿no? Cómo transicionamos esta generación y cómo la agroecología nos puede dar un alivio a la tendencia que es que no quede nadie en el campo. Nuestra gran referencia es Naturaleza Viva, una chacra que está en Santa Fe, en el norte, casi contra el Chaco, en una zona marginal productiva, y que en 200 hectáreas trabajan, viven, se alimentan, viven bien, 15 familias. Y generan alimento en esa chacra de 200 hectáreas para 20.000 hogares de Argentina. Guaminí tiene 3.000 habitantes, ¿no? El distrito tiene 12.000 habitantes. O sea, están alimentando un distrito de Guaminí, 2 distritos de Guaminí. Así que nosotros vamos hacia ahí, con todo lo que podemos. ¿Cuántos podemos? Y bueno, los que quieren. Siempre hubo un convencimiento de entrada de trabajar con el que quiere. Estamos cansados y creo que todos agobiados con la violencia, con ir a querer convencer al otro. Nosotros siempre dijimos, vamos por acá y vamos a ir trabajando con los que quieran. Bueno, con los que quieran nos llevó a que hoy haya una Dirección Nacional de Agroecología, que haya más de 100 municipios trabajando en agroecología, 12 facultades que están entendiendo que también tienen que mostrar que existe otro modelo, existe otra posibilidad. Y esta generación de los nodos territoriales agroecológicos, que ya van 3 formándose, y ahora está hoy Eduardo en Salta armando el prenodo, o sea, la cocina, ¿no? Está cocinándolo al nodo. Y no es que es Eduardo, es todo un equipo. Está la Sociedad Argentina de Agroecología, la RENAMA, un montón de otras organizaciones, y el nodo lo que hace es, en una casa de altos estudios, como es cualquier facultad, abrirle las puertas y que entre todo el mundo y que se permita
la humildad, todos los científicos, todos los principales investigadores, los que tienen por ahí la tecnología para poder estudiar más a fondo algunas cuestiones, se permitan el diálogo de saberes, el intercambio de saberes con los productores que están ahí al lado y que se están fundiendo muchos, ¿no? Entonces, sensibilizar a los que pueden o se les genera un sueldo y se le paga para poder desarrollar el país, bueno, que lo desarrollemos con todos, ¿no? Con los vecinos que también la están pasando mal. Así que eso es lo que venimos haciendo. Cuando podemos, abrimos los campos. Casi acá en Guaminí cada 2 meses estamos abriendo los campos. El año pasado logramos en Provincia de Buenos Aires armarla desde ETP, se armó la primera tecnicatura superior en agroecología. O sea, fíjense, recién ahora estamos con una tecnicatura superior, pero eso es una herramienta fundamental, porque cuando arrancamos a armar los grupos de productores, íbamos municipio a municipio, con los que querían, armando los grupos de productores, nos encontramos que no había técnicos formados en agroecología. Entonces ahora todos los distritos que tienen al menos un instituto de formación docente y técnica, van a poder estar formando técnicos en agroecología, con esta herramienta que se logró en noviembre del año pasado. Desde la Dirección de Educación Agraria se está discutiendo una nueva currícula para secundaria, y la agroecología es uno de los ejes vertebradores. Todavía no se sabe, no se definió cómo va a estar la agroecología. Ojalá esté transversal en todos lados, da para eso, o sea, por todo lo que dijo Eduardo, por los principios, da un montón de ventanas, puertas, para entrar y salir por cualquiera de las materias que se dan en la vieja escuela, pero también que estén en todos los entornos formativos. O sea, nosotros todos los entornos formativos del SEA son agroecológicos, por una decisión de perfil de la institución, ¿no? Entonces, mínimamente que cada una de las escuelas secundarias tenga al menos un entorno formativo agroecológico, sería lo básico. Ojalá sean todos. Y desde el año pasado logramos armar las jornadas para la educación agraria de agroecología, en la cual esto que veníamos haciendo desde RENAMA, desde la Dirección Nacional, que era abrir los campos y que vengan primero, venían 10 productores, 20, después cada vez que abrimos los campos son 100 productores, 200 productores, funcionarios que vienen a querer ver cómo pueden llevar eso a sus lugares. Bueno, esas jornadas ya vamos por se hicieron 2 el año pasado, una en octubre en el gran templo que es La Aurora, y otra acá en Guaminí, y este año ahora el 13 de julio, la semana que viene, se hace la tercera jornada, que se hace en el distrito de Trenquelauquen, en un campo en 30 de agosto. Así que bueno, eso es un poco lo que venimos caminando. Yo quedo a disposición para lo que quieran, compartir proyectos. Nosotros hemos armado desde el centro horario no solo una granja integral, sino que eso está enmarcado en un plan local de educación y desarrollo agrario para una alimentación segura y soberana. O sea, no es que son ideas que se nos ocurren a la mañana y a la tarde estamos queriendo ir hacia ahí, sino que lo pensamos, lo proyectamos y más, lo planificamos a largo plazo, ¿no? Sabemos que esto no va a ser una vuelta de página, y estamos dispuestos a hacer eso. O sea, en 2018 con Eduardo y con Santiago Sarandón, hoy presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología y de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, presentamos el primer proyecto de ley de fomento de la agroecología para la provincia de Buenos Aires. En ese momento el ministerio, que antes se llamaba de Asuntos Agrarios, se llamaba de Agroindustria. Y era toda una definición, ¿no? Con el Ministerio de Agroindustria a hablar de agroecología. Hoy se llama Ministerio de Desarrollo Agrario. Y hoy el Ministerio de Desarrollo Agrario tiene un montón de líneas, está trabajando con muchas ideas de las que veníamos amasando allá por aquel tiempo, ¿no? Con consejos de agroecología, con mesas de intercambio y con políticas, con líneas de financiamiento, con aportes no reintegrables, que hace que sea más fácil, más blando ir hacia la agroecología. Porque algunos pueden tener el convencimiento, como puede ser Eduardo, puede ser yo, y hay otros que necesitan palpar, necesitan tocar, necesitan ver. Bueno, la diferencia entre hace 10 años y ahora es que ahora hay mucho para ver, hay mucho para palpar, y bueno, y hay mucho para charlar y intercambiar. Yo de mi parte les agradezco y quedo a disposición.
Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Eduardo. Voy a poner la cámara ahora. Bueno, nosotros habíamos pensado en una charla de 2 horas, así que tenemos unos 15 minutos. No sé si Marcelo y Eduardo tienen 10 minutitos por si hay alguna pregunta que quieran hacerle. Si alguien tiene alguna pregunta, le pido ya directamente que abra el micrófono y pregunte. Mientras les recuerdo que para la asistencia y la certificación, por favor, está el link de inscripción, de inscripción y se tienen que anotar allí. Acá se los dejo nuevamente. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono y realizarlo. También recordarles que vamos a enviar el video, todavía no hemos enviado ninguno, pero vamos a enviar todos juntos la semana que viene, de todas las charlas. Bueno, si no hay consultas, o si después también ahí está el mail de Marcelo, lo han dejado por ahí. Ahí lo está poniendo justamente, por si tienen alguna pregunta específica, lo está poniendo en el chat Marcelo. Agradecerles a Eduardo, a Marcelo, a todos ustedes por haber participado de la charla y por participar de todas nuestras charlas que empezamos hace 4 semanas. Y nos vemos seguramente pronto y quedamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, un gusto. Gracias. Saludos.